Hola a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy lo que queremos compartir con ustedes es el tema de artroplastía total de rodilla primaria con un eje mecánico neutro. Nosotros pensamos que la osteotomía es mucho más importante que el balance de tejidos blandos, ya que el balance de tejidos blandos va a ser posterior a la osteotomía. Entonces, si me permiten, empezamos. Queremos empezar compartiendo un caso. Y esto es porque generalmente, ¿cuántas veces no nos ha tocado escuchar el emitir una crítica para control postquirúrgico en un paciente posoperado con simplemente una AP de rodilla? Quiero compartir este caso porque aparentemente este control se ve muy bien. Recordemos que las cargas están divididas en la parte medial en un 60% y un 40% en la parte lateral. Sin embargo, también debemos que recordar que en cuanto se pierde la alineación, es decir, no tenemos un eje mecánico neutro y nuestro paciente tiene morfología en varo o en valgo, van a estar alteradas estas cargas. Y queremos mostrarles cómo esta AP de rodilla, tomándose o reflejándose, pero por completo en un eje mecánico, podemos valorar que no está del 100% alineado. Entonces, en este caso, pues bueno, cuando nuestro paciente tiene un varo postquirúrgico, bueno, recordar que la carga ahora va a ser 80% más en el lado medial y al contrario, en este paciente que estamos viendo, su carga va a ser 80% más en el lado lateral. Entonces, esa es una razón por la cual a nuestro paciente le duele y sabemos qué va a pasar con este paciente. Ok, actualmente no podemos omitir esta parte y muchos pacientes quisiéramos operarlos. Sin embargo, debemos recordar que no es una cirugía de urgencia. Entonces, si nuestro paciente es mayor a 75 años, tiene un índice de masa corporal mayor a 40, es diabético e incluso descontrolado, paciente neumópata o cardiópata, un descontrol de hipertensión arterial sistémica, tiene inmunosupresión, tiene el reciente diagnóstico de cáncer o se encuentra en quimioterapia, lo preferible es retrasar la cirugía para nuestro paciente. ¿Qué pasaría si nuestro paciente llega a tener una infección viral positiva o activa, mejor dicho, y lo sometemos a un reemplazo articular? Bueno, va a tener un estrés muy similar al que ocurriría en un paciente politrauma cuando ocurre su segundo golpe. Estos pacientes pueden llegar a ocupar el 40%, el 44% de los casos van a llegar a ocupar, estar en sala de cuidados intensivos, su mortalidad es del 20%. Ok, ¿cuáles son los objetivos cuando vamos a colocar un reemplazo total de rodilla primaria? Son tres, y recordemos que los primeros dos van a depender de una adecuada técnica quirúrgica. El primero es disminuir dolor. El segundo es tener arcos de movilidad activos completos y estables. Y eso también se va a lograr con una técnica quirúrgica adecuada. Y el tercer objetivo va a ser un eje mecánico neutro. Y esto no se va a lograr si no tenemos un eje mecánico. Eh, Ahorita vamos a recordar el porqué. Recordar el nombre de la línea que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo, bueno, es la línea de Maquet. ¿Por qué es importante hacer hincapié en todo esto? Porque recordemos que dentro de unos 10 años se estima que estaremos necesitando operar más de 670% este procedimiento. Bueno, si queremos hablar de buenos resultados, pues bueno, no todo depende de nosotros. Entonces hay factores importantes como sería el diagnóstico de nuestro paciente, hay factores protésicos como sería el diseño que vamos a utilizar y factores médicos, lo más importante ahorita de forma breve mencionaremos este riesgo prequirúrgico, el riesgo hemático, pero lo más importante vamos a hacer mucho hincapié en el factor quirúrgico. Entramos con el diagnóstico, esta es una clasificación que ya conocen, no se las voy no se las voy a compartir, simplemente quiero hacer mención a esto. Este paciente es un paciente que tiene una AP de rodilla, pero está sin apoyo. Vean la diferencia, es el mismo paciente. Entonces, recordar siempre pedir radiografías con apoyo, con carga. Y esto es lo que quiero comentarles. Un paciente, les sugiero irse familiarizando con esta clasificación.
ya que un Kellgren-Lorentz 4 corresponde y equivale a un ALBAC 2. Más adelante veremos qué quiere decir el 3, el 4 y el 5. Van a estar muy relacionados con defectos óseos. ¿Ok? Recordemos, si a nuestro paciente le hacemos un eje mecánico, podemos trazar nuestra línea de Maquet y nosotros en un trabajo que realizamos nos pudimos dar cuenta que el 30% tiene un eje mecánico neutro, es decir, tiene pues, 180 grados en su línea de Maquet. 55% nos encontramos que tenían varo, es decir, en la línea de Maquet era menor a 180 grados. Y un 15% de los pacientes tenían valgo, es decir, un eje mecánico mayor a 180. Ok. Eh, Estábamos hablando del diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico con nombre y apellido. Ok, si nuestro paciente tiene una deformidad en varo, hace un tiempo se sugería utilizar esta clasificación de Krakow, para lo cual utilizamos el ángulo femorotibial. Si nuestro paciente tiene menos de 15 grados, grado 1, la gran mayoría de nuestros pacientes, hasta el 80%, caerían en esta categoría de 15 a 25 grados, el Krakow grado 3, más de 25 grados. Ok, nosotros nos encontramos que en el caso de tener una morfología varo, a la cual el Krakow le llamaba grado 4, el 58% de los casos puede tener una deformidad articular. Entonces, esa es la razón por la cual es muy importante eh, tener un eje mecánico prequirúrgico para la planeación. En el grado 5 sería una displasia de torsión. Sin embargo, actualmente Parvizi menciona esta modificación, no solamente lo menciona utilizar intraarticular metafisario dificial. La gran mayoría de las deformidades en varo que sean intraarticulares van a corresponder a un ligamento cruzado anterior intacto, del 80% de los casos, y tiene un problema anteromedial. En el caso de la clasificación metafisaria, veremos que el defecto óseo puede estar en fémur o en tibia, pero está a menos de 5 centímetros de la línea articular, es decir, o en fémur o en tibia, pero no más allá de 5 centímetros después de la línea, en comparación a lo que ocurriría con la clasificación ya oficial. Ok, ahora tenemos la clasificación con valgo o con flexión. Bueno, nuevamente recordar la clasificación de Krakow. Aquí vemos las medidas. Nuevamente es en base al ángulo femorotibial. Grado 1 va hasta 20 grados, grado 2 de 20 a 35, grado 3 más de 35. Nuevamente, deformidad extraarticular, nosotros nos encontramos que se presenta en un 10% de los casos, en el caso del valgo, y el grado 5 sería torsión o displasia. Y en el caso de flexión, recordar la clasificación Lombardi-Mallory, en la cual va dividiéndose y va siendo diferente categoría cada 15 grados. Ok, dijimos que tenemos que saber si nuestro paciente tiene estabilidad o no tiene estabilidad. Si nuestro paciente tiene una rodilla inestable, debemos de saber si es por defecto ligamentario, como se vería en esta imagen del lado izquierdo, o es por un defecto óseo, como pudiera ser en nuestro video. Como pueden ver, es una imagen, es un pequeño video prequirúrgico donde notamos una inestabilidad en el paciente. Aunque no lo parezca, ese paciente corresponde a esta radiografía que tiene un marco rojo. Y les mencionaba hace un momento, ALBAC 3. Quiere decir que este paciente tenía un defecto óseo, pero era menor a 5 milímetros. En el ALBAC 4 es entre 5 y 10, y en el ALBAC 5 tiene un defecto mayor, a 15 grados, como el que pudiéramos ver en esta imagen de su extremo derecho. Ya una vez que establecimos el diagnóstico, tenemos que conocer el diseño a utilizar. Recordemos que existen 4 categorías, actualmente más conocidas como prótesis no constreñida, semiconstreñida y constreñida. ¿Ok? Recordemos que según aumenta la categoría, va a aumentar la constricción que va a tener nuestro implante. En la categoría 1 también se le conoce como prótesis condilar. Algunos diseños simplemente tienen el labio anterior, póstero estabilizada, poste alto o bisagra incompleta, y la categoría 4 es la bisagra. Podemos ver aquí perfectamente en nuestra imagen del lado izquierdo que una categoría grado 2 no va a dar estabilidad en bajo varo. Entonces esto es importante considerar para valorar el tipo de implante. Factores médicos, bueno, saber si nuestro paciente es alérgico a esto, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones, hoy en día podemos ver pacientes que son alérgicos a metales, entonces requieren otro tipo de implante. El tipo, si son alérgicos a algún antibiótico,
ya que muchos cementos utilizan diferentes mezclas de antibiótico. Vigilar si nuestro paciente no está inmunosuprimido. Recordar la última sugerencia del Consenso de Filadelfia es utilizar cefazolina de entrada o cefuroxime, vancomicina en aquellos casos que sean meticilino resistente o clindamicina en el caso de los alérgicos. Traumoprofilaxis, lo que está descrito por las guías, siempre recordando que en caso de utilizar una carina bajo peso molecular, recordar este margen de las 12 horas pre y postquirúrgico. En caso de rodillas se sugiere utilizar 2 semanas, y en caso de cadera utilizar 35 días. ¿Ok? Si contamos con la compresión neumática, pues es sugerido utilizarlo desde el ingreso a hospital. Ok, ahora, ¿cuáles son los factores quirúrgicos? Lo más importante, si lo que queremos lograr es restaurar ese eje mecánico neutro, decíamos ya, no va a haber otra forma más que con la planeación prequirúrgica. Y la planeación prequirúrgica va a hacerse en un eje mecánico. Ok, nuevamente quiero mostrar esta imagen donde si trazamos las medidas de control postquirúrgico, muchos dirían, híjole, este implante quedó colocado en varo, pero ponemos nuevamente el eje mecánico y resulta que tiene un eje mecánico neutro. Entonces, esto se logra porque primero se planean las osteotomías y a partir de ahí vamos a hacer un balance. Ajá, no es invertido el orden y ahorita vamos a ver la razón. Ok, vamos a hacer nuestra planeación, pero yo tengo que saber desde antes de hacer mi planeación y valorar mi eje mecánico qué tipo de alineación quiero utilizar. ¿Quiero utilizar una alineación clásica o una alineación anatómica? Ok, la gran mayoría de nosotros utilizamos la alineación clásica, que consiste en dejar a 90 grados la osteotomía tibial en relación al eje diaficial. Entonces, por lo tanto, en el componente femoral tenemos que dar una rotación de 3 grados. Si no lo hacemos, nuestra brecha a flexión no va a quedar simétrica. En el caso de que utilizáramos el anatómico, recordemos, hay que respetar los 3 grados en varo de la tibia, pero entonces se agregarían los 3 grados en la osteotomía femoral. Y a la hora de la rotación, no hay que darle esos 3 grados de rotación. Entonces, eso es bien importante recordarlo. Una vez que sabemos, generalmente y la gran mayoría de nosotros, determinamos el alineamiento clásico, ok. Entonces, ¿qué sigue? Hasta hace un tiempo, vean la bibliografía, se proponía preparar la cirugía sin necesidad del eje mecánico. Ahora no. Hace un tiempo se nos decía, bueno, tu rodilla es vara, dale 7 grados, tu rodilla es normal, dale 6, o tienes un genovalgo pacientito obeso, dale 5. Sabemos que hoy en día eso no es válido, lo ideal es planearlo, cada paciente es individual, y en dado caso de no tener el eje mecánico, por lo menos se sugiere tener la AP del fémur completo y la AP de la tibia completa. Nuevamente, el porqué de esto, aquí está. Vean a su lado izquierdo, una AP de rodilla con fractura, bueno, en varo, y la otra en valgo, y entonces, pues, nuevamente, vamos a meter nuestra guía femoral cuando hagamos la osteotomía, y pues resulta que si no nos damos cuenta, en el caso de esta rodilla valga, tiene una deformidad en tibia, y en el caso de la rodilla vara, pues no hay una deformidad extraarticular en tibia. Entonces, si las líneas que están a la altura de la diáfisis tibial y ahora la diáfisis femoral corresponden a la distancia en la cual llegaría nuestra guía endomedular. Entonces, vean cómo pueden chocar y nos van a cambiar la osteotomía tanto en fémur como en tibia. Entonces, si yo no tengo un eje mecánico, no me puedo dar cuenta de esto y puedo hacer algún cambio en mi osteotomía y por lo tanto no voy a lograr un eje mecánico neutro. Ok, tengo mi eje mecánico, ya sé qué alineación quiero usar, voy a usar la clásica y entonces tengo que saber cuánto voy a dar de osteotomía femoral. ¿Cómo sé eso? Bueno, la primera línea que se traza, es la línea de carga femoral, que es un punto que va del centro de la cabeza femoral al centro articular del fémur. Esa es la primera línea. Y trazando esa línea, voy a poner una superficie perpendicular a la línea ya trazada. Esa es mi línea y eso corresponde a mi osteotomía femoral. Ahí la quiero para poder lograr una alineación postquirúrgica. Ahora, mi siguiente línea va a ser del mismo centro articular del fémur, ahora al canal medular. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar mi guía. Entonces, la diferencia el ángulo que se forma entre estas dos líneas va a corresponder a mi osteotomía femoral.
En este caso, mi paciente pide un valgo femoral de 6 grados. La tibia, bueno, pues, como podemos ver, trazamos el centro del tobillo, nuestro centro articular en la tibia, coloco mi plantilla y ahí estoy viendo dónde va a ser mi osteotomía. Lo extrapolamos a la AP de fémur y aquí está. Entonces, yo desde aquí ya puedo ver que mi paciente va a tener una discreta brecha en varo. Otro caso, ahora nuestro paciente está en varo, nuevamente trazamos las líneas ya mencionadas. Una vez más, centro de rotación femoral al centro articular del fémur y del centro articular del fémur al canal medular. Entonces, el ángulo que se forma entre estas dos líneas, en este caso me pide un valor femoral de 5 grados y nuevamente veamos el centro articular en la tibia y el centro articular del tobillo. Lo extrapolamos a la AP de rodilla y puedo ver cómo va a estar mi brecha. Desde ahorita yo sé cómo va a estar mi brecha. Entonces, eso es bien importante. Ahora un paciente con un valgo femoral, perdón, con una rodilla en valgo, y lo mismo, las líneas ya platicamos cómo se trazan, la diferencia o el ángulo que se forma entre esas dos líneas corresponde a un valgo femoral de 6 en este caso, y desde aquí extrapolándolo a la P de rodilla, yo sé cómo van a estar las brechas. Entonces, esa es la razón por la cual la osteotomía es más importante que el balance de tejidos blandos. Algunos casos de forma breve les comento, si yo tengo mi eje mecánico, puedo valorar y descartar que mi paciente no tenga una deformidad extraarticular. Sugerencia están estos dos métodos, el método de Matsumoto, en el cual requiero tener una escala en mi eje mecánico, o el método de Yao, en el cual no requiero una escala. Como pueden ver aquí, el método de Matsumoto, en caso de notar un cambio mayor a 0 grados, se considera deformidad positiva, mientras que ya es un poco más flexible, va a dar opción a tolerancia de 2 grados. Entonces, son los métodos sugeridos. Tenemos que saber si existe o no existe una deformidad extraarticular. Ok. Nuevamente, les comentaba, si nuestro paciente no tiene un eje mecánico, pero yo puedo tener una AP de fémur. Este ejemplo que está aquí es un paciente institucional, no tenemos la opción a tener el eje mecánico, pero le podemos hacer esta imagen y trazando las líneas que mencionábamos hace un momento, pues el ángulo formado correspondía a que a este paciente le diéramos un valgo femoral de 8 grados. Entonces, aquí les muestro el tamaño que pueden tener nuestras guías endomedulares y muchas técnicas quirúrgicas nos dicen que se haga en la escotadura en la entrada. Nosotros no lo hacemos así. Consideramos y medimos el centro articular del fémur. Vean ahí, la línea coincidiría con la escotadura y ahí la línea amarilla que corresponde al centro articular. Aquí está. Nuestro límite para la osteotomía no debemos hacerlo más proximal a nuestra escotadura. Si lo hacemos así, podemos obtener esta imagen, a la cual algunos autores le llaman imagen en 8, y vean en la entrada de nuestro canal endomedular. Ok. Algunos pacientes ya platicamos qué porcentaje pueden tener una deformidad extraarticular, entonces va a ser diferente la osteotomía de nuestros pacientes. Si nosotros contamos con una guía extramedular o navegación o este aparatito, el OrthoLine, pues bueno, podemos hacerlo sin ningún problema, pero en dado caso de que no tengamos eso, pues les recuerdo la importancia de nuestra planificación prequirúrgica en el eje mecánico. Vean este ejemplo, un paciente donde en base al eje de carga y el eje anatómico, pero con deformidad, vean aquí chocaría nuestra guía, este paciente requería una osteotomía con 10 grados. Entonces, esta es la línea que yo tengo que dejarle, la osteotomía distal. Sin embargo, pues recordemos que algunos instrumentales no tienen esta medida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Nosotros cambiamos nuestra entrada, vean, estas líneas coinciden con el largo hasta donde entraría nuestra guía endomedular. Entonces identificamos que puede entrar sin chocar con ninguna cortical y resulta que en este caso el sitio de entrada cambió y en este caso le dábamos 6 grados y respetaba la línea de osteotomía femoral. Vean aquí, entramos en otro sitio completamente diferente y veamos ahí podíamos darnos cuenta, nos podemos dar cuenta con las deformidades extraarticulares si estamos bien o no estamos bien. Se corta más de un lado, la proporción en la cual es más grueso un cóndilo. Llegamos a la tibia. Vean aquí, debido a que la gran mayoría de nosotros utiliza el alineamiento clásico, pues bueno, lo sugerido es, si se puede, si nuestro paciente no tiene deformidad, utilizar la guía endomedular, ya que vamos a tener más probabilidades
de que nuestra osteotomía tibial tenga 90 grados en base y en relación al eje diafisario de la tibia. Aquí nuevamente, ahí está el centro de las espinas, pues nosotros lo vamos a modificar, consideramos el centro articular de la tibia, cambió, es este el sitio, y entonces, bueno, aquí en este caso consideramos el centro articular, ahí está, pero en este caso tiene una deformidad, y vemos que puede entrar nuestra guía, pero no entraría al centro, entraría discretamente medial. Y aquí está el lugar donde entramos, hicimos la osteotomía, y no tuvimos mayor problema. Aquí les sugerimos lo siguiente, siempre tratar de ahorrar lo más posible de hueso. A nivel femoral mencionamos que nuestro límite es la escotadura, para no modificar nuestra línea articular. En el lado de la tibia, les comento, en el lado lateral, vean, si consideramos 2 centímetros de corte, de forma hipotética, vean, nos estamos llevando toda nuestra bandilla tibial. Si consideramos 1 centímetro, casi nos llevamos el 50%. En el lado medial, si consideramos 2 centímetros de osteotomía, veamos, nos estamos llevando toda la parte profunda del colateral medial, y si nos lleváramos 2 por completo también el semimembranoso. Entonces es importante ahorrar siempre hueso. Ya hicimos nuestra osteotomía, tanto en el lado femoral como en el tibial. Entonces ahora es importante saber que ya mi brecha está determinada y yo ya sé si está en varo o en valo. En este caso está en varo. Mi secuencia de liberación, vean aquí, los autores sugieren primero empezar con los triofitos, en el caso de un varo, pata de ganso, semimembranoso, parte profunda del colateral medial, etcétera. Siempre de forma secuencial. La última parte, según algunos autores, pudiera ser modificar la osteotomía. Y aquí quiero recordarles, algunos otros autores no utilizan una liberación, sino que hacen la técnica de pie crusting, cuando utilizan la punción con una aguja. En caso del valgo, bueno, lo mismo, tengo aquí mi brecha, sé cómo va a quedar, y mi secuencia, osteofitos nuevamente. Entonces, yo generalmente cuando estoy, antes de hacer la osteotomía femoral, siempre hago liberación de osteofitos. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo un balance de tejidos blandos. Posteriormente van iliotibial, cápsula posterolateral, cruzado. Es importante que veamos esto. No importa, de acuerdo a estos autores, no importa con qué estructura empecemos, ni cuál siga, sino lo importante es hacerlo de forma secuencial. Ven aquí el doctor Insal, Ranawat, Whiteside y Krakow empiezan con algunas estructuras diferentes, sin embargo lo hacen de forma secuencial. Ok, nuestra brecha se planeó en extensión, así estaba el eje mecánico, entonces en teoría mi brecha va a estar bien, no tiene problema. Sin embargo, es importante considerar esto. En extensión, las estructuras que modifican mi brecha son en la tibia, el nivel de osteotomía y el espesor de mi implante, en el lado del fémur, el nivel de osteotomía, el tamaño, el tamaño que estemos configurando para poner nuestro implante y la parte de cápsula posterior. Mientras que en flexión sigue siendo el tamaño que platicábamos a nivel femoral, y como podemos ver aquí, pues la parte tibial. Entonces, ahora, yo planeé mi cirugía. Entonces, en teoría está balanceado en extensión. Ahora, lo único que tengo que hacer es llevarla a flexión. Recordemos, si mi osteotomía tibial está adecuada, que ya lo planeé, bueno, pues ahora el fémur, simplemente si está tenso, es decir, porque está muy grande la parte posterior del fémur, quizás pueda utilizar una configuración más pequeña para un tamaño menor. O la otra, y esa es la otra, es liberar la parte posterior de mi cápsula. En dado caso de que al momento de flexión mi brecha está laxa, bueno, pues puedo utilizar un inserto de mayor tamaño. Y es como estamos logrando mi balance, sin problema. Ok, si se fijaron, no hicimos la configuración del fémur. Ahora es cuando la vamos a hacer. Una técnica utilizada y sugerida es colocar nuestra plantilla de configuración femoral completamente directamente arriba de mi tibia. Es decir, en la tibia solamente pongo mi espaciador y arriba de ella pongo mi plantilla de corte. Y como podemos ver ahí, marco mi línea bicondilia y ahí mi plantilla va a estar guiando mi varilla hacia el centro del tobillo. Es una forma de completar mi configuración femoral. Es una forma bastante práctica y bastante útil. Componente patelar, pues nosotros no lo hacemos, nosotros no ponemos componente patelar y la razón es esta, la fuerza de reacción articular. Vean aquí, si no tuviéramos patela, el esfuerzo que hay que hacer para extender la pierna es mucho,
Si ponemos la patela, se hace una especie de polea y el esfuerzo que hay que realizar es mucho menor. ¿Qué hacemos nosotros en patela? La espongialización y la denervación, ya que nos estamos evitando muchas posibilidades de falla y además de que si fuera necesario realizar una revisión de rodilla, tenemos un buen stop óseo. Para terminar en los casos nada más, quiero compartir este caso donde hacemos la planeación quirúrgica, nuestra línea de carga femoral, bueno, ahora nuestra línea anatómica, y la diferencia son 4 grados. Lo extrapolamos a nuestra rodilla y veamos cómo van a ser nuestras líneas de corte, tanto femoral y tibial. Ligeramente en varo nuestra brecha, aquí está nuestro control, y aquí está nuestro eje mecánico positivo. ¿Vale? Segundo ejemplo, vean ahora un paciente con una genuvaro. Vemos la línea, vemos nuestro eje mecánico, trazamos nuestra línea de carga femoral que nos determina cuál va a ser nuestra osteotomía femoral. La extrapolamos y bueno, vemos que tiene una deformidad extraarticular. Si yo meto mi varilla, era el caso que platicábamos, me pide que dé una osteotomía de 10. Para empezar, muchos instrumentales no dan esta osteotomía. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, veo dónde va a entrar mi varilla para que no choque ninguna cortical. Entraría hasta el fondo, pero para mantener mi línea de osteotomía femoral, tendría que dar 6 grados entrando en otro sitio y me respetaría mi línea articular. Vean, el sitio de entrada es diferente, mi brecha estaría en varo, este es mi control postquirúrgico y aquí estaría mi control en el eje mecánico. ¿Ok? Bueno, espero el video haya sido de su ayuda y en dado caso de que les haya agradado, pues pueden compartirlo o pueden visitarnos en la página y en dado caso de que les interese que platiquemos de algo más, estamos a sus órdenes. Un saludo, que tengan un buen día.